¿Qué tal, amigos? Estamos otra vez en Literatura en Breve. Yo soy Jeje Yoli y estoy con Ricardo Sevilla. Hoy vamos a hablar, ya nos habíamos tardado, de Juan Rulfo, que este año cumplió 100 años. Así es. Hoy vamos a tocar a Juan Rulfo. Como dices, ya nos habíamos tardado, pero ya se ha hablado suficiente del escritor jalisciense. ¿Qué no se ha dicho? El programa de hoy nosotros lo titulamos El Maestro Sombrío. Era un tipo callado, un tipo reservado. En 1944, Antonio Alatorre, el extraordinario filólogo, conoció a Rulfo y le fue presentado, si no mal recuerdo, por un extraordinario cuentista también, Juan José Arreola, y escritor jalisciense. Ellos estaban embelesados con el talento narrativo que creyeron descubrir en Rulfo. Incluso le editaron los dos primeros cuentos que a la postre integrarían El Llano en Llamas. Nos han dado La Tierra y Macario. ¿No? Exactamente. Pero además había fotografías por ahí. Había fotografías porque es una faceta menos conocida de Rulfo, que también era fotógrafo, y un fotógrafo extraordinario, a la altura de Gabriel Figueroa o de Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Buena parte de su estilo literario, oscuro ciertamente, nostálgico de un México rural, se puede apreciar muy bien en sus fotografías, que ahora les mostraremos algunas en pantalla. Ahí se verán. Juan, y ya se ha escrito mucho al respecto, era un tipo irritable, ensimismado, y en consonancia con eso, jamás se permitió ceder a las confidencias con el ilustre filólogo mexicano, con Alatorre. Esta amistad se vio interrumpida cuando Alatorre decidió mudarse a la Ciudad de México, estaba hasta el cuello de deudas, y ahí la relación comenzó a languidecer. Ya no se hablaban tanto, de por sí. Juan Rulfo era un tipo parquísimo. Muchos dicen que hasta la náusea. Y que nunca se aceptó como escritor, ¿no? Dijo, a ver, yo no tengo oficio de escritor, mi oficio es vivir y poco más, ¿no? Los reflectores, hasta el final de su vida, en realidad tampoco le sentaron muy bien, ¿no? Exactamente, pero yo creo que eso también formaba parte del personaje que se estaba creando. Yo alcanzo a entrever cierta impostura en Rulfo. Dice que no le gustaban las entrevistas y salió en una película, ¿no? Por ejemplo, en El Gallo de Oro, que además él escribió el guión. Está basado en una novela que se editó mucho después. Y que además ha servido no para una, sino para varias películas, ¿no? Hay al menos 4 versiones basadas en El Gallo de Oro. Está El Gallo de Oro, de Roberto Gabaldón, está El Despojo, de Antonio Reynoso, no es cierto, La Fórmula Secreta, de Rubén Gámez, y El Imperio de la Fortuna, de Arturo Ripstein, ¿no? Todas, de alguna manera, están basadas en El Gallo de Oro. Y algunos cuentos del Llano en Llamas también han servido como inspiración de películas. Entonces se movía en el mundillo del cine allí para, pues, sacar cualquier sacar dinerito. Algunos pesos. La vida es cara y hay que cubrir sus presupuestos. Uno de los temas más polémicos ha sido el lugar de nacimiento de Juan Rulfo. Han habido incontables investigaciones que dicen que había nacido en Apulco. Sin embargo, que hasta la fecha se presenta como el pueblo natal de Juan Rulfo, aunque los de San Gabriel ahora se sabe, precisamente por Arreola, ¿no? Precisamente por Arreola. Y por ahí había un cronista de Jalisco que dijo, eso no es cierto. Eso no es cierto. En realidad, él nació en San Gabriel y Alatorre tuvo que silenciarse porque él aseguraba que había nacido de donde él era oriundo. Pero no fue así. Este escritor, que era sayulense, era Federico Munguía, si no mal recuerdo, y apareció para desmentir al filólogo e insisto, dijo, tuvo que aceptarlo. Él nació en 1917, pero en San Gabriel, en San Gabriel, no en Apulco. No en Apulco, pero decía además que
que había nacido en 1918. A él le gustaba, al señor Nepomuceno, le gustaba mucho jugar con las mentiras. Era un maestro mentiroso. Empezando por el nombre. Empezando por el nombre, es un nombre larguísimo, ¿no? Juan Nepomuceno Pérez Vizcaíno, ¿no? Y creo que se me fue por allí un nombre. Ahora, este asunto de decir que había nacido en 1918 y no en 1917, no era en realidad por quitarse la edad, sino por compañerismo, decía Arreola, para crear un espíritu generacional. ¿Y con quién quería crear este espíritu generacional? Pues con varios escritores de Jalisco. En principio de cuentas, con el poeta Jorge González Durán, con el gran historiador de la literatura mexicana, con José Luis Martínez, que había nacido precisamente en 1918. Entonces, que quería pertenecer a ese grupo de los nacidos en 1918. Los jaliscienses del 18. Los ¿no? jaliscienses como la generación del 98 o del 27 española, ¿no? Otra curiosidad a propósito de Apulco es que por razones varias yo he estado tanto en San Gabriel como en Apulco. Y Apulco es prácticamente Comala, ¿no? Es casi un pueblo fantasma, donde la mayor parte de la población ya emigró o a Guadalajara o a San Gabriel o sobre todo a los Estados Unidos. Y es un pueblo, pero que recuerda a cada paso, en cada una de sus calles, al Comala que vemos en Pedro Páramo. Pero ¿qué Comala sería ese? Porque algunos han dicho que es, y lo han acusado injustamente, me parece, de ser un escritor de provincias, como diría Paco Umbral. Es un escritor provinciano. Algunos otros han dicho que Comala era un libro aldeano, otros han dicho que era un pueblo fantasma. ¿Qué Comala podría ser eso? Un lugar fantástico y de susurros, decía Carlos Monsiváis, que era. ¿Qué Comala sería esta que...? O incluso, y yo he de aceptar que tenía ese mismo prejuicio, que Juan Rulfo fuera un escritor más bien tendiendo hacia lo periodístico, ¿no? No, ¿cómo crees? No, pues al estar... Si su obra está llena de metáforas extraordinarias, ¿cómo va a ser un periodista? No. Porque la gente del Llano en Llamas, del municipio de San Gabriel, que ahora podrán ver algunas imágenes que yo mismo tomé, modestia aparte, no tan logradamente como el propio Rulfo, pero cuando uno habla con la gente de allí, cuentan más o menos las mismas historias, con las mismas imágenes y un vocabulario tan florido como el del propio Rulfo. Cosa que se aprecia muy bien en un documental que hizo su hijo Juan Carlos. Pero ese del olvido al no me acuerdo. Ese documental está completamente manido, es totalmente maniqueo. Y yo encuentro dos Rulfos. No me parece que sea el mismo Rulfo el que escribe El Llano en Llamas y el que escribe Pedro Páramo. Me parecen incluso antítesis. No es el mismo lenguaje, definitivamente. Uno sí está recargado de localismos y el otro juega con esa cosa que posteriormente los críticos tan emocionados con ese asunto de catalogar llamarían el realismo mágico, ¿no? Pero sí está completamente atestado de imágenes, de metáforas, de metonimias. Lo que conversábamos en el programa pasado acerca de Roa Bastos, me parece incluso que son autores hermanos en la narrativa, en el tratamiento, y eso se debe en gran medida, me parece, a que Rulfo fue un huérfano. Sí. Un huérfano y esta orfandad lo persigue por todos lados. Hay que recordar... Hasta en el cuento, el Diles que no me maten, que está más o menos basado en
en la muerte de su padre, según se dice, ¿no? Según dicen sus críticos, según dice, por ejemplo, Ali Chumacero. Ali Chumacero dice que, bueno, decía, pues ya murió Ali, que lo trató y dice, era un tipo con una tristeza a cuestas que no se le podía quitar por ninguna parte. Profundamente melancólico. Profundamente melancólico, fumaba como un chacuaco, bebía, era prácticamente un alcohólico. Y este niño huérfano es adoptado por su abuela. Adoptado no con trámites y estas cosas, es decir, queda al cuidado de su abuela porque su padre muere accidentalmente. Y su madre al poco tiempo también. Y su madre al poco tiempo muere también. ¿Accidentalmente? ¿O se suicida? ¿O qué sucede con ella? No recuerdo. Es algo que tendrán que buscar nuestros espectadores en la Wikipedia, porque en nuestras notas no pusimos el detalle del No, de pero la madre. que no lo busquen en la Wikipedia, pues que eso es un despropósito. Que vayan a sus libros. Además es un autor breve. Tiene solamente 2 libros. Dos libros. Dicen que también El Gallo de Oro. El Gallo de Oro no es ningún libro, es un guión escrito malamente, es elemental. Entonces ese yo recomendaría que lo arrojaran al cesto de basura, como he recomendado tantas otras cosas. Antes de las opiniones tan tajantes de Ricardo, mejor dinos. Yo te quería preguntar, este prejuicio que tenía yo de Juan Rulfo como un autor periodístico, ahora que últimamente lo revisité, dije, pues era un prejuicio, un juicio infundado, porque está lleno de toda esta riqueza verbal que bien mencionas, y de una gran sabiduría humana y momentos de mucha gravedad. Pero, ¿por qué dices que es un autor sombrío? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que es un autor sombrío porque en su obra se ve reflejada esta desheredad. Uh-huh. La orfandad de la que estábamos hablando. Esta orfandad, que no es solamente un aspecto de su literatura, también fue un aspecto de su vida. Hay que recordar que fue un burócrata además flojonazo, un perezoso de primera. Llegaba tarde al trabajo, cuando muere el padre y cuando muere la madre, queda al cuidado ya en la Ciudad de México de un tío. Uh-huh. Y ese tío era un militar. Y ese tío le consiguió una plaza burocrática, no recuerdo la institución en donde estaba, pero... En Gobernación. Estaba en Gobernación. Sí. Igual me parece que Gorostiza o estaba en la SEP, en fin. No me acuerdo. Bueno, todas estaban en el centro en aquella época y entonces se iban a comer todas. Rulfo se calificó a sí mismo como un archivista de cuarta. Siempre llegaba tarde a su trabajo, era un... Pero nunca fue archivista, además. Además nunca fue archivista, pero él decía que sí. Fue un taquígrafo de tercera, ¿no? Bueno. No de cuarta, pero sí fue un taquígrafo de tercera. En fin, que siempre llegaba tarde a la oficina, a veces no iba, y terminaron... Y cuando iba se lo pasaba escribiendo o leyendo otras cosas que nada tenían que ver con el trabajo. Pues eso dice él, ¿no? Él dice que leía muchísimo, y algunos de sus comentaristas también en esta idea de endiosarlo dicen que leía bastante, que conocía la literatura norteamericana y que conocía también la literatura céltica y la literatura checa y quién sabe cuántas otras cosas. Sin embargo, siempre renegó de Faulkner, a quien le vemos un gran parecido. Decía que ni lo conocía. Hay muchos que le ven un gran parecido, Salvador Elizondo, por ejemplo. Yo no. ¿Tú no le ves? Yo no le veo ningún parecido a Elizondo. Yo a Elizondo lo veo parecido a Valerí, no. Incluso un mal imitador. Elizondo le veía el parecido con Faulkner.
no, Ah, no los dos. A eso me refería. Sí, pero volviendo al tema, este México sombrío después de posterior a la revolución, este México del campo violento, de pobreza, que vemos en sus fotografías, ¿no? Es de una profunda nostalgia y melancolía que comparte con otros jaliscienses. pero a lo mejor ¿no? tú estás nostálgico cuando ves sus fotografías. Ah, bueno, también. Porque a mí no me parecen nostálgicas, a mí me parecen terrosas, a mí me parecen elementales. Yo creo que es que así es. la obra de Rulfo es esta que tenemos aquí. ¿Acaso te digo, habría que aventar por allá el gallo de oro? Pero el Llano en Llamas y Pedro Páramo son fantásticos. Los han glosado grandes figuras de la literatura y también ramplones. Es decir, Y se ha traducido a 60 idiomas. se ha traducido. Nada menos. Bueno, pues también traducen a Volpi. Entonces, traducir no es garantía de nada. Aquí, algo que me llama muchísimo la atención de este personaje sombrío es que es un mentiroso tremendo. Y él mismo afirmaba, hay que mentir. Lo dice en varias entrevistas. Incluso dice que no le gusta que le pregunten cosas, y fue a España y allá le preguntaron de todo, ahí estaba fumando y muy quitado de la pena, contó una cantidad de mentiras. Pues bueno, al fin y al cabo... Cuando le dieron el Príncipe de Asturias. Cuando le dieron el Príncipe de Asturias, allá fue y contó una gran cantidad de mentiras, que creo que la única que se las creyó fue Elena Poniatowska, ¿no? Que cree muchas cosas. Y cree todo, ¿no? Un tipo abstraído, quizá deprimido. Guillermo Sheridan dice que lo conoció. Escribió hace unos meses una estampita ahí en Letras Libres y dice que llegaban con un gran ánimo de abrevar la sabiduría emanada del maestro Rulfo, pero que aquel únicamente les humeaba el rostro y no les decía nada. Entonces, forma parte de estos escritores introspectivos que no eran equilibristas verbales, que no se expresaban bien en público y que, pues, forman parte del personaje. Y sin embargo, yo diría que parte de esta melancolía, parte de estos paisajes sombríos que vemos en su literatura maravillosa, también están presentes en los pintores de la zona. José Clemente Orozco, que es de Zapotlán, que está bastante cerca de San Gabriel, o Jesús Guerrero Galván. Y yo insisto, la gente del Llano en Llamas, San Gabriel es una ex hacienda, entonces vas por estos caminos terrosos que vemos en su literatura, y está esta pesadumbre del calor y el pasado de la cristiada, y como muchas cosas allí soterradas que creo que tienen que ver con la personalidad sombría de Rulfo. Mentirosa. Y mentirosa. Y mentirosa. Hace poco, Fernando del Paso, a propósito de esta cascada de homenajes que le hicieron, contaba una anécdota de Rulfo. Dice, se reunía Juan Rulfo y Arreola y se contaban patrañas. Eso dice del Paso. Y Arreola lo quería muchísimo. No sé si Rulfo correspondía a este sentimiento, pero se reunían y se contaban toda clase de patrañas, ¿no? Y Arreola, pues que él sí era todo un histrión, le gustaba. Y dice, yo me reunía con él y sabía que ambos nos estábamos mintiendo, pero eso me entretenía la mar. Entonces, me parece que además de ser un tipo sombrío, de practicar una literatura pues llena de imágenes que a ti te parecen que se hablan en los pueblos, una literatura pueblerina, a mí me parece hasta críptica. No me parece una literatura fácil. Incluso... No es fácil, pero la gente del Llano en Llamas habla así. Precisamente... y cuenta cosas parecidas. Juan Villoro, en el primer ensayo de su libro de
efectos personales, cuenta que esa precisamente ha sido la tragedia de Rulfo, que se ha encasillado en la interpretación de la literatura provinciana que él no quería practicar. Es visto, me parece que hasta hoy injustamente, como un escritor folclorista, colorido, pero su literatura va más allá. Va más allá. Creo que en eso sí podemos estar de acuerdo, en que tiene una profundidad humana muy, pues muy honda, valga la redundancia. Pero mejor ustedes que nos están viendo, léanlos. Esta si no es que edición del centenario tiene también El Gallo de Oro, para que nos escriban a ver si Ricardo tiene razón y no vale la pena. Yo al menos... A mí no me gusta. Para llevarle la contraria lo tendré que leer. Pero bueno. A él no le gustaban, además, sus cuentos. Él decía que estaba cansado de escribir estos cuentos de tierra, de personajes rancheros. Es decir, a pesar de que hoy nosotros lo consideramos un maestro de la universalidad, él mismo decía que no. Yo quiero practicar una literatura ciudadana. Lo registra incluso uno de sus grandes estudiosos, que es el crítico Julio Ortega. En fin, ya podríamos seguir hablando de Rulfo muchísimo más, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por escucharnos, por mirarnos y nos vemos la siguiente semana. Ricardo, gracias. Hasta luego.